Una pregunta que me hacen mis amigos en Miami es ¿cómo es que el Frente Sandinista con Daniel Ortega llegan de nuevo al poder en Nicaragua? ¿Cómo logran instaurar de nuevo una dictadura comunista? Tengo que aclararle a mis amigos que la primera dictadura de los 80 del Frente Sandinista fue una dictadura comunista, pero que la actual no es una dictadura comunista. ¿No lo creen? Quizás no porque sea difícil entenderlo, sino porque le es más difícil aceptar esta realidad acerca de Ortega, pero creo que obedece más a capricho que a falta de conocimiento. Quiero explicarlo así de una manera breve, lo más rápida posible. La diferencia entre la primera dictadura de Ortega y esta segunda dictadura, que una de sus diferencias es que la primera no era un gobierno totalmente manejado por Ortega a su gusto y antojo, puesto que pertenecía a 9 comandantes que eran los que al final decidían sobre todas las cosas que se realizaban en ese gobierno en los 80. El Frente Sandinista pertenecía a 3 grupos diferentes que se unificaron para llegar al poder político en Nicaragua mediante las armas y mediante, digamos, una estrategia de engaño a la comunidad internacional, y es hasta que está en el poder cuando se quitan la máscara y presentan su verdadera ideología política, que era, digamos, pertenecer al bloque comunista y dependiente de la Unión Soviética y de sus aliados, de sus satélites. Pues bueno, esta vez que Ortega llega al poder, lo primero que hace es entrar, digamos, en conflicto con los otros 8 comandantes de la revolución, incluido su hermano, y hay una fuerte diferencia entre todos ellos, excepto Bayardo Arce Castaño, con quien se ve obligado a formar una alianza, porque Bayardo Arce Castaño es quien más le ayuda a volver al poder, y en cierta medida por el aspecto ideológico, con el apoyo de Tomás Borges. El Frente Sandinista, como todos saben, ¿verdad? Eran 3 grupos: los Guerra Popular Prolongada, el grupo proletario y el grupo tercerista. Pues el grupo Guerra Popular Prolongada, al que pertenecía Henry Ruiz, Tomás Borges y Bayardo Arce Castaño. El otro grupo, el de lo que se llaman los proletarios, era el de Jaime Willock, el de Carlos Núñez Telles y el de Luis Carrión Cruz. El grupo tercerista es el grupo de Daniel Ortega, Humberto Ortega y Víctor Tirado López. La diferencia en estos grupos es principalmente porque los Guerra Popular Prolongada son de corte estalinista, de corte comunista radical. Los proletarios también tienen una línea comunista, pero un poco más moderada. Y el tercer grupo, el tercerista, es el que se afianza en los empresarios adversos al gobierno de Somoza, que son principalmente empresarios, en su mayoría de origen conservador en Nicaragua. Es decir, son de la familia del Partido Conservador de Nicaragua, los cuales, digamos, siempre han tenido esa pugna por el poder con el liberalismo, representado, digamos, en este caso por su principal líder en ese momento, que es el general Anastasio Somoza Debayle. Pues bueno, la diferencia son marcadas en ese primer gobierno y este segundo gobierno de Ortega. Una de esas diferencias es que prácticamente fue una copia fiel de, digamos, las organizaciones, y la misma forma de organizar el Estado era bajo un marco comunista, imponiendo una reforma agraria que para lograrla tuvieron que confiscar
a muchos dueños de propiedades y tratar de, digamos, de darle al sector campesino pues algunas de estas tierras confiscadas y otras pues en forma de cooperativa, pero el campesino nunca pasaba a ser un dueño permanente de estas propiedades, puesto que los títulos de reforma agraria prácticamente ellos empiezan a emitirlos hasta después que pierden el poder de una manera más masiva, porque prácticamente el objetivo era siempre tener al campesino, produciendo la tierra, pero la tierra al final era del Estado, para siempre tener al campesino de una forma dependiendo del Estado al cual estaba obligado a servir, ya sea por la vía militar o por la vía laboral, como digamos, ocupando sus servicios en las labores agrícolas, produciendo prácticamente para el Estado. Formaron muchas organizaciones de control social, como fueron los comités de defensa sandinistas, que eran unos comités, ¿verdad?, que eran llamados Ojos y Oídos de la Revolución. Prácticamente era una organización de vigilancia a la población. Instauraron la vigilancia revolucionaria, que era obligatoria. Instauraron también un sistema de control del comercio interior a través de un ministerio que lo que hacía era obligar a que lo que se producía entregárselo al Estado para el Estado venderlo a la población con una manera, digamos, controlada, con tarjetas de racionamiento. Todo esto se dio durante los 80. Esa es la gran diferencia en esa dictadura de corte totalmente comunista, estalinista. Era una línea dura de control social y económico sobre la población y sobre todo de mucha represión, de mucha persecución política, de control total en todos los ámbitos, en el educativo, el social, cultural, económico, político, civil. Es decir, no había un área que no estuviera controlada por estos agentes del gobierno y con una organización muy grande, muy extensa de agentes de la Dirección General de Seguridad del Estado, que se dividía en 20 secciones y que estas tenían un control pero muy grande sobre todos los diferentes sectores vivos de la población nicaragüense, ya sea también que trabajaran para el Estado o que fueran, digamos, personas que trabajaran de manera privada. Siempre había un control total y absoluto sobre todos. Ortega logra hacer una alianza con los empresarios para volver de nuevo al poder, prometiéndole una gran libertad económica, sobre todo una libertad pero para enriquecerse, y de esa manera enriquecerse y mantenerse en el poder también el gobierno de Ortega. La diferencia de esta segunda etapa es que incide mucho Rosario Murillo, que es la vicepresidenta, es la esposa de Daniel Ortega, en el sentido de un mayor control sobre el gobierno. Y en el primer gobierno, si bien es cierto, había un control de que casi todos los medios de producción eran estatales, a raíz de que el Frente Sandinista pierde el poder, muchas empresas, de hecho fueron 9.000 propiedades que pasaron a manos del Frente Sandinista originalmente, y posteriormente siguieron sumando más empresas a través de la concertación. En la primera fue a través del protocolo de traición o de transición, en la cual se apoderaron de todas estas empresas, se emitieron leyes y los gobiernos democráticos les fue muy difícil revertir todo esto, por cuanto podrían causar mucha inestabilidad social. Ahora, ¿en manos de quién quedaron estas empresas? Pues bueno, uno de los comandantes, más vivo que los otros, en este caso Bayardo Arce Castaño, logró aglutinar en una organización a todos los empresarios y profesionales sandinistas, y de esta manera ellos tenían un mayor control económico sobre todas las bases del Frente Sandinista, y estas mismas empresas que pasaron a ser del Frente Sandinista y administradas por ellos mismos, ellos eran los que financiaban las campañas electorales y ellos mismos imponían a la gente que iba a ocupar los cargos públicos por parte del Frente Sandinista.
el peso de Bayardo Arce era muy grande en el aspecto económico durante los gobiernos democráticos en Nicaragua. En cambio, Daniel Ortega se conformó con manejar la parte política, pero no estaba manejando la parte económica del sandinismo. Al llegar al poder de nuevo Ortega, esto cambió, porque la alianza con Hugo Chávez Frías en Venezuela, con lo cual le dio una gigantesca inyección económica que prácticamente fue administrada monopólicamente por la familia y los allegados a Daniel Ortega, y que esto vino, digamos, a crecer a este grupo controlado mayoritariamente por Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus hijos y los más allegados. Y este crecimiento de este grupo económico hizo que el otro grupo económico fuera cediendo poder económico a través del tiempo y poder político. En este caso, mientras el poder económico de Daniel Ortega y poder político iba creciendo con una segunda dictadura, el poder político y económico de Bayardo Arce venía de forma decreciente y su influencia cada vez era menor dentro del gobierno. Por eso es que hoy vemos de que en el Frente Sandinista muchos disidentes a Daniel Ortega son disidentes no porque tengan una manera democrática de ver las cosas, sino porque han sido alejados del poder político y del poder económico en Nicaragua. Prácticamente el control monopólico de esta familia Ortega Murillo es tal que una ambición, una avaricia económica tan gigante que ha venido, digamos, perjudicando principalmente a los que antes eran sus principales aliados. Si bien es cierto, uno de sus aliados más fuertes y que tiene un peso económico muy grande es el ejército sandinista en Nicaragua. Pero sabemos también, ¿verdad?, que este ejército sandinista, tanto su Estado Mayor General desde sus inicios hasta la fecha actual, casi siempre ha sido controlado por las familias millonarias de Nicaragua, del grupo tercerista, conservador, y si no, véanlo por sus apellidos. De hecho, Joaquín Cuadra Lacayo es hijo de Joaquín Cuadra Chamorro, y este era del grupo tercerista, primo y cuñado de Osvaldo Mondragón Lacayo, o Lacayo Mondragón, el cual es su primo, y que también era el Estado Mayor General, y así sucesivamente, tanto en la policía, que era un poco menos, pero sí habían personas de la oligarquía conservadora y liberal. Por eso vemos, ¿verdad?, a una Eva Sacasa, a una Minta Granera Sacasa, vemos a un Franco Montealegre Calleja, a toda esta familia que vienen con arraigo económico fuerte en Nicaragua. Igualmente en el ejército, ahí vemos, digamos, a las grandes familias económicas, incluso personajes como Álvaro Baltodano y otros millonarios, que son los que prácticamente han controlado a Nicaragua. El poder económico nunca estuvo en las manos del pueblo y nunca ha estado en las manos del pueblo, siempre ha estado en manos de estos grupos oligárquicos que prácticamente han buscado el enriquecimiento ilícito de una manera voraz, y han contado con otro aliado aparte de todo el dinero que les ha llegado prácticamente del saqueo que han hecho a Venezuela, Chávez y Maduro, sino también de otro aliado, el cual creo que sería tema otro día para tocar, como es el tema del narcotráfico, que han sido los aliados de Ortega, tanto los Orejuela, Pablo Escobar Gaviria, así también han tenido lazos, digamos, este grupo de Chávez con el narcotráfico del Chapo Guzmán, y hay fotos de ellos, ¿verdad?, con estos narcotraficantes. Parte de estos grupos, digamos, son los que envían dinero para ayudarle económicamente a la dictadura a tener ese oxígeno que tanto necesitan para ellos, digamos, dejar pasar la droga por Nicaragua hacia los Estados Unidos. Y siempre que hacen algún show de captura, supuestamente capturan la droga, nunca capturan a nadie, y al final esa droga, ¿para dónde va? Bueno, me imagino que después del show se le entrega a los mismos narcos para que la envíen a, digamos, la logren sacar de Nicaragua con el mismo rumbo que llevaban desde un inicio.
Pues yo creo, ¿verdad? Esa es una forma así breve, ¿verdad? De comentarle acerca de la diferencia entre la primera y segunda dictadura de Daniel Ortega.